Buenas noches. En este servicio estaremos estudiando sobre el tabernáculo de reunión que aparece en el Antiguo Testamento. Para ver este tema, quisiera que inicialmente buscáramos el libro de Levítico, capítulo 4. El libro de Levítico, capítulo 4, versículo 27 y 28. Levítico, capítulo 4, versículo 27 y 28. Dice así la palabra de Dios: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Esta palabra de Levítico es muy importante para estudiar acerca del siguiente tema en esta noche. Para una persona, inicialmente, es muy necesario conocer su maldad, su pecado, para poder presentarse delante de Dios. Como se lee aquí en el versículo 27, si pecare por hierro, no solo es a una persona que a propósito comete alguna maldad o pecado, sino a una persona que también, sin darse cuenta que falló, que se equivocó. Porque nosotros cometemos pecado hasta sin percatarnos de que lo hemos hecho en muchas ocasiones. Pues habla de que alguna persona peca contra los mandamientos de Jehová. ¿Qué tiene que hacer? Aparece el versículo 28. Dice: luego que conociere su pecado que cometió, traerá su ofrenda. Entonces, para poder llevar la ofrenda, primeramente tiene que conocer su pecado. Es para nosotros espiritualmente, conocer el pecado es algo muy importante, también muy valioso. En nuestra vida de fe, como creyente, nosotros constantemente nos equivocamos también, como todo ser humano, pero también caemos en la tentación y caemos en muchos pensamientos equivocados ante la palabra de Dios. Nos enaltecemos, nos llenamos de orgullo, rechazamos la palabra de Dios, no queremos escuchar, no queremos congregar, no queremos caminar con el Evangelio, tampoco apoyar en el servicio con el diezmo y la ofrenda, entre otras cosas. Entonces, en la vida de fe, muchas veces siendo tomados por algún pensamiento de Satanás, nosotros, sin darnos cuenta, pecamos contra el Señor, contra la voluntad de Dios, y nos comenzamos a alejar de su corazón y su voluntad. Satanás lo que hace es como inyectar una anestesia al corazón para que uno no se dé cuenta. Entonces, cuando uno no conoce en qué se equivocó, aunque venga la corrección o la exhortación, esa persona no le recibe, porque dice: ¿en qué me equivoqué? Entonces no siente la necesidad de recibir la corrección. Y nosotros, naturalmente, nuestro corazón se eleva. Pero Dios nos deja la posición clara de nuestro corazón. Vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 17, en el Nuevo Testamento, libro de San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, por lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora vamos a estudiar esta base de corazón. Nosotros somos siervos. Antes de conocer a Jesucristo, éramos siervos de Satanás, como dice San Juan 8:44.
Sin embargo, pasamos de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. No somos siervos de Satanás, sino que ahora somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Ahora, siervo es un sinónimo de la palabra esclavo, alguien que tiene un dueño. Ahora, nuestro dueño es Jesucristo. Nosotros somos libres de el pecado, pero no somos quienes tienen libertinaje para hacer lo que se le da la gana, sino que andamos según la guía de nuestro amo y Señor, quien es Jesucristo. Ahora, muchas veces de nuestro corazón se nos olvida que somos siervos. Pues cuando se nos olvida nuestra posición, nuestro corazón fácilmente se llega a enaltecer. Entonces Jesús aquí poniendo el ejemplo de un siervo, de un esclavo meramente. Entonces, en este tiempo los esclavos servían en el campo, luego llegando a casa servían a su amo y luego servían para sí mismos. Aquí aparece el trabajo del campo, luego que el esclavo sirve en la mesa a su dueño su comida, su bebida, y luego se sirve a sí mismo. Entonces, este esclavo básicamente hace lo que su amo le mandó. Entonces, aquí dice el verso 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Entonces, el amo tiene un esclavo y le dice, por un ejemplo, no, corte el césped. Entonces el esclavo va y corta el césped, hizo lo que se le mandó tal cual. Claro, nosotros en un ambiente de respeto, ¿no? Ya que no es el tiempo de antes de la manera en que habían los esclavos, sino que cuando pues alguna persona tiene alguna posición de liderazgo, pide algún favor a algún hermano u otra persona, lo ideal sería, claro, agradecer que le haya hecho el favor encomendado. Sin embargo, hablando meramente del concepto de siervo o esclavo, el siervo o el esclavo hace lo que el amo le mandó. Entonces, dice el versículo 10, así también vosotros, es decir, nosotros. Pues muchas veces nosotros tomamos la siguiente postura, dice, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, fue lo que debíamos hacer, hicimos. Jesús dice, cuando hagan lo que Dios les mandó, lo que los siervos le mandaron, eh, deben decir, siervos inútiles somos. Fue lo que teníamos que hacer, hicimos. Yo hice lo que me tocaba hacer, soy siervo inútil. Pero, ¿qué postura toman algunas personas? Yo hice lo que me mandaron, agradézcame, malagradecido, esto y lo otro. Pero, ¿cuál es la postura de nuestro corazón? Siervo inútil soy. Yo hice lo que tenía que hacer. Entonces, ¿por qué el Señor nos enseña de esta manera? Porque el Señor exalta al humilde. El Señor nos enseña el corazón de humildad, el corazón de servicio. Pero con un corazón más alto nos volvemos mal agradecidos hacia muchas cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, supongamos que hay alguna persona, algún hermano o hermana que comparte con 10 personas esta semana. Y luego se jacta, yo compartí con 10, ustedes no. Pero, ¿acaso compartir el evangelio no es lo que tiene que hacer? Claro que sí, es lo que tiene que hacer. Pero, aunque comparta con 10, con 20 o con 30 o con más, que debe ser siervo inútil, soy. Nosotros somos siervos inútiles. ¿Por qué Dios nos hace así? En Corintios la palabra dice que yo soy muy vil, soy débil, soy menospreciado. Porque en esa condición es cuando Cristo puede manifestarse. Si yo soy inútil, pero Cristo es útil. Entonces, en la vida de fe, muchas veces nosotros tomamos una postura equivocada del corazón. Nos enaltecemos, nos volvemos malagradecidos, nos volvemos insensibles y no nos damos cuenta de nuestro error, de nuestra maldad. Por eso esta palabra dice así. Nosotros al final no hicimos las cosas, sino que Cristo hizo todas las cosas por nosotros. Esto también incluye el pecado. Nosotros no lo quitamos, sino que Cristo lo ha quitado. Ahora, muchas personas no se dan cuenta de su maldad. Saben que sí pecan, tienen la maldad, pero si una persona en su corazón no se da cuenta de que tiene el pecado,
y de que con el pecado solamente recibe la condición de condenación hacia el infierno, no puede presentar una ofrenda. Pues para poder presentar la ofrenda para ser libre de pecado, primeramente hay que conocer y reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Ahora, Dios le había dado la ley al pueblo de Israel. Esto aparece en el libro de Éxodo, capítulo 12. Brevemente vamos a ver. Éxodo, capítulo 12, versículo 1. Aparece la Pascua, por ejemplo, donde pintan los postes y el dintel de la puerta. Luego, después de esto, salen de Egipto, llegan al Mar Rojo. Moisés abre el Mar Rojo, ellos pasan. Luego cruzar el Mar Rojo, allá por ahí del libro de Éxodo, capítulo 20, Dios les comparte la ley, los mandamientos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la ley? Pues la ley tiene su propósito. Entonces, cuando el pueblo de Israel recibe la ley, ¿cuál es la postura ante tal ley? Entonces, brevemente vamos a leer el libro de Éxodo 20 y vamos a leer algunos mandamientos nada más. Dice el versículo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No se va a inclinar a ellas. También dice, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo. También dice, honrar al padre y a la madre, no matar, no adulterar, no hurtar. Tampoco decir falso testimonio, no codiciar. Entonces, estos mandamientos, alguna persona puede decir, sí, yo los cumplo. No es tan difícil, tengo que concentrarme nada más. Pero, ¿qué pasó? El pueblo de Israel también decía lo mismo. Aún hoy día hay quien piensa que puede cumplir la ley. Vamos a ir viendo esto paso a paso. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 3. Éxodo 24, 3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pues cuando Jehová da la ley, Israel que dice, vamos a hacer todas las palabras. Sin embargo, desde que la ley fue dada hasta hoy, ¿cuál de las personas israelitas cumplió la ley? También, aunque no sea israelita, muchas personas tomando la ley para sí, ¿cuál persona lo ha cumplido? Ninguna persona lo cumplió. Entonces, muchos tratan de cumplir la ley, muchos solo se enfocan en la ley nada más. Sin embargo, solo piensan hay que cumplir esto, hay que cumplir lo otro, hay que hacer una cosa, hay que hacer tal otra cosa. Sin embargo, la ley originalmente, ¿para quién fue dada? Originalmente fue para el pueblo de Israel. Sin embargo, muchas personas que no son de Israel, ni tienen alguna relación con Israel, toman aquella ley como que fuera para sí mismos. Entonces, ¿hay alguno de ustedes que sea judío tal vez? Probablemente, alguno que esté en esa transmisión no lo sea. Entonces, pero muchos, aún sin ser judíos, comenzaron a vivir bajo la ley judía. Entonces, ya que por esa ley está viviendo, por esa ley va a ser juzgado. Entonces, según la ley de Israel, la paga del pecado es la muerte. Es decir, si una persona delante de esa ley es encontrado culpable o pecador, su forma de pagarlo es mediante la muerte, o sea, muriendo. Entonces, si fuera así, y según la ley que Dios dio a Israel, ¿quién de nosotros podría salir impune? Todos estaríamos condenados a la muerte porque todos nosotros hemos fallado. No hay quien diga que la pudo cumplir de manera completa y perfecta. Ahora bien, además,
¿cuál es el propósito de la ley? Mucha gente piensa que la ley es para cumplirla. Entonces, ¿qué nos da a conocer esto? No conoce la Biblia. La Biblia es muy específica en muchas cosas y nos deja ver con claridad el tema de la ley. Entonces, el libro de Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de el pecado. Nos dice la palabra que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Entonces muchas personas dicen, hay que cumplir la ley, hay que hacer la ley para ser justo. Pero la misma Biblia que nos muestra, la ley no puede justificar a ningún ser humano. Entonces, estas personas que viven bajo la ley, tratando de cumplir la ley para justificarse, ¿qué es lo que logran? ¿O de qué sirvió todo su esfuerzo? Sirvió para ninguna cosa en realidad. Porque, ¿cuál es el propósito de la ley? Dice aquí, porque por medio de la ley es el conocimiento de el pecado. Como nosotros muchas veces no nos damos cuenta de nuestro error, la ley nos muestra que nosotros nos hemos equivocado. ¿Por qué? Tiene una razón. Porque conociendo nuestra maldad, nuestro pecado, como dice Levítico, luego que conociere su pecado que cometió, puede presentar la ofrenda. Entonces, luego que nosotros conocemos que hemos pecado, podemos presentar la ofrenda de expiación, de limpieza. Ese es el propósito de la ley, darnos a conocer, mostrarnos nuestra maldad, nuestro pecado, en qué nos equivocamos, para poder presentar la ofrenda y ser limpios y ser lavados. Ahora bien, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, claro que sí, recibió las tablas de la ley, pero ¿qué también recibió estando ahí? Recibió la ley y las medidas de el tabernáculo de reunión. Ahora, las medidas del tabernáculo o el tabernáculo en sí tiene su propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de el tabernáculo? ¿Para qué es? Porque aparte de la ley, Moisés recibió las medidas de este para hacerlo acá en la tierra, como copia de que está en el reino de los cielos. Entonces, el tabernáculo es para limpiar el pecado. La ley no es para limpiarlo, la ley es para darlo a conocer y el tabernáculo para quitarlo. Entonces, la ley no lo limpia, sino en el tabernáculo se limpia el pecado. Entonces, claro, la ley no justifica ni limpia. La ley solo da a conocer, a entender que somos pecadores, merecemos la muerte, pero que para librarnos de esa condenación hemos de presentar una ofrenda. Entonces, ¿qué son las ofrendas de expiación? Las ofrendas para limpiar y quitar el pecado. En el antiguo Israel, las personas cuando cometían pecado tenían que llevar un cordero sin defecto y sin mancha, macho. Entonces, ese cordero tenía que pagar por la persona pecadora. Entonces, el pecador ponía sus manos sobre el cordero. Entonces, el pecado de esta persona pasaba al cordero. Como la paga del pecado es la muerte, el cordero muere en lugar de esa persona. Entonces, como la paga del pecado es la muerte y el cordero murió, entonces esta persona que presentó tal ofrenda quedó limpio, porque el cordero murió en lugar de él, cargando el pecado de esa persona. Así era como se expiaba el pecado. Luego también, una vez al año, el sumo sacerdote pasaba el pecado suyo y de todo el pueblo a la ofrenda moría, y así se limpiaba, así se expiaba el pecado de todo el pueblo. Esa era la manera de hacerlo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión. Ahora, vamos a buscar el libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo
17, versículo 1. Jeremías 17:1 dice así: El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces, el pecado está escrito en los cuernos del altar. ¿Cuál altar? El altar del holocausto. Es el primer mueble del tabernáculo que se encuentra tras pasar por la puerta. Es cuando una persona entra al tabernáculo, lo primero que ve es el altar. El judío hasta ahí llegaba. El resto, como la tribu de Leví, ministraba en el tabernáculo por el pueblo solamente hasta el altar del holocausto llegaba. Entonces, el altar del holocausto tenía una altura promedio de 1,5 metros, 1,50 metros más o menos, y en la mayoría de los casos, los cuernos quedaban a la altura de los ojos. Entonces, Dios que estaba en el tabernáculo en columna de nube desde el lugar santísimo, entonces cuando un pecador veía hacia la columna de nube, veía a través de los cuernos del altar, entonces viendo a través de los cuernos hacia el Señor, esa persona se da cuenta, delante de Dios yo estoy pecador. También Dios, desde la columna de nube, viendo hacia la persona a través de los cuernos del altar, lo veía como pecador, porque en esos cuernos está escrito el pecado. Pues viendo a través de los cuernos, esa persona, se ve pecador. Entonces, se ve pecador, se ve maldito. Entonces, así es como se veía. Así se veía la persona delante de Dios pecador. Dios también le veía a esa persona como pecador. Entonces, luego del altar, vamos a saltar un poco, luego del altar estaba la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban con agua, porque ellos se ensuciaban con la sangre, con la grasa de los animales que atendían haciendo el ministerio de el tabernáculo. Pues ellos se lavan la suciedad de sus manos, de sus pies. Entonces, pero mucha gente pasando del lado del altar del holocausto quiere pasar directo a la fuente de bronce. Entonces, ¿cómo me explico? Quiere lavarse con el agua. Sin embargo, por ejemplo, una persona se equivocó, pecó. Entonces dice, perdón, Dios, yo me equivoqué, así, 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 así. Pues muchas personas tienen la costumbre de pedir perdón por su pecado. Sin embargo, por ejemplo, el perdón de pecado se recibe literalmente por pedir perdón, porque muchos hacen esto. Sin embargo, como todos los días piden perdón, ¿qué significa? No ha sido perdonado. Muchas personas se acercan a la fuente a lavarse con el agua, pero el pecado, ¿con qué se lava? El pecado no se lava con el agua, sino que el pecado se lava con la sangre de el Señor Jesucristo, nada más. Solo la sangre de Cristo tiene el poder de lavar y de quitar el pecado. No es por eso, Jesucristo es el Cordero de Dios sin mancha y sin defecto que vino a pagar por el pecado de el mundo. Entonces, aquella persona pecadora, cuando va al altar del holocausto, lleva un cordero como ofrenda, el cordero es degollado y muere, y en los 4 cuernos del altar, donde estaban escritos los pecados, se cubren con la sangre. Entonces, ese pecado que estaba expuesto queda cubierto, queda tapado con la sangre. Entonces, la persona, cuando ve a través de los cuernos cubiertos con la sangre hacia la nube, puede decir, delante de Dios, yo estoy limpio. También cuando Dios hacia abajo ve a esa persona, pero a través de la sangre que cubrió sus pecados que estaban escritos en los cuernos, lo ve como limpio, lo ve como inocente, porque su pecado quedó cubierto con la sangre. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista prepara el camino del Señor Jesucristo. Pues cuando Jesucristo llega, Juan le hace el bautizo. Juan es sumo sacerdote
solamente el sumo sacerdote puede presentar la ofrenda. Y al sumo sacerdote llega el Cordero de Dios, que es Jesucristo, que nació sin mancha y sin defecto. Entonces Juan, como sumo sacerdote, en el caso de Juan, no solo representa al pueblo de Israel, sino que representa a toda la humanidad, exponiendo sus manos sobre el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros, aunque en ese tiempo no hayamos nacido, el pecado de todos nosotros es puesto sobre Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Luego, cómo la paga del pecado es la muerte. ¿Quién murió en la cruz cargando nuestro pecado? El Señor Jesucristo. Cargando nuestro pecado fue a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que salva? ¿La obra o la ley? Ninguna de estas dos, sino la muerte y la sangre de el Señor Jesucristo. La sangre de el pacto es lo que nos limpia de el pecado. No hay obra nuestra que influya ahí. Es 100% la obra de Cristo, no 99% de Cristo y 1% nuestro. No es así, sino todo de Jesucristo. Nosotros somos siervos inútiles. No podemos hacer nada, ni siquiera limpiar nuestro pecado por nuestra obra o devoción o buena moral, sino Cristo es quien limpió nuestro pecado. Por eso, en el libro de Éxodo, capítulo 12, Éxodo, capítulo 12, vamos a leer versículo 1 primeramente, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Luego pasamos al versículo 7, perdón, 5 y luego el 7. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Luego dice el 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, este es la última plaga o el último milagro que hace Jehová por la mano de Moisés en Egipto. Viendo el versículo 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y verá la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, Dios iba a matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel estaba en Gosén, que también es de Egipto. Entonces, Dios iba a matar a todo primogénito. Entonces, ¿cuál era la condición para que no muriera el primogénito de la casa? Tenían que presentar, como dice acá, el cordero sin defecto y tenían que matarlo. Luego, con la sangre de ese cordero se pinta los postes y el dintel de la entrada de cada casa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Cuando pasaba el ángel de la muerte a aniquilar el primogénito de cada familia, si en aquella casa no está pintada con la sangre la puerta, el ángel que ve, aquí no ha pasado el juicio, hay que pasar el juicio, aniquilaba al primogénito. Cuando pasaba una casa que estaba pintada con la sangre, decía, aquí ya hubo el juicio, no hace falta que yo pase por aquí, y se iba a otra casa. Entonces, esa sangre es símbolo de que por ahí ya pasó el juicio. Del que estaba en esa casa no morían ellos, sino el cordero con su sangre era como testimonio de que ya había habido el juicio. Entonces, dentro de esa casa, no se valoraba si la persona dentro de la casa era buena, era mala, moralmente correcta, moralmente incorrecta, insultaba mucho, insultaba poco, sino que era lo que se tomaba en cuenta si estaba pintada la puerta con la sangre o no. Muchas personas juzgan, tal es bueno, tal es malo, tal es moralmente correcto, tal incorrecto, pero ¿eso es lo que Dios juzga? No es lo que Dios juzga.
Dios juzga si en el corazón de cada uno está puesta la sangre del pacto o no. Puede que haya una persona muy buena, nunca insulta, nunca miente, no dice malas palabras, siempre ayuda a las demás, pero en el corazón de esta persona no está pintada la sangre de Cristo. Cuando pase el ángel del juicio, ¿qué es lo que va a pasar? El ángel le dirá, ay, esa persona es muy buena, tiene muy buenas obras, se gana el cielo. ¿Así será? No es así, sino, aunque esa persona sea moralmente buena, pero si en su corazón no está pintada la sangre, ¿qué le caerá? El juicio y la condenación. Aunque una persona u otra persona no sea tan buena, tan correcta, pero esa persona tiene en su corazón la sangre de Jesucristo, esa persona es considerada inocente. En este mundo, muchas personas dicen, el bueno va al cielo, el malo al infierno. No es así. Primeramente, todos somos malos. Génesis 6:5, Romanos 3:12, nos dejan conocer que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues ni siquiera uno es bueno, como somos todos malos. No hay quien haga lo bueno delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios toma en cuenta? La sangre. Porque si en su corazón está pintada la sangre, significa que creyó. Por eso la puso. Entonces, dentro de los egipcios, hay quienes no pintaron su puerta con la sangre porque no creía que eso iba a pasar. Entonces, ¿qué persona es la que se salva y la que no? La que cree. Por eso Jesucristo en San Juan dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado delante de Dios es no creer en Dios ni en el sacrificio del Señor. Muchos, aparentemente creyentes, no creen que Cristo haya limpiado y perdonado su pecado una vez y para siempre. Por eso, siente la necesidad de pedir perdón de manera constante. No creen en el perdón perfecto y eterno que Jesucristo ha hecho por nosotros. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 26, San Mateo, capítulo 26, versículo 28, dice así. San Mateo 26, 28. Dice de la siguiente manera, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, la sangre de Cristo, ¿por qué fue derramada? Para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué significa remisión? Mucha gente no sabe lo que significa. Remisión, tanto en la Biblia como en un aspecto un poco más legal, significa el perdón o cancelación de una deuda o pecado. Entonces, nosotros, ¿cuál deuda teníamos? El pecado. Pero si Cristo nos redimió, significa que esa deuda está pagada o permanece. Está pagada. Entonces, muchos dicen, pero yo peco todos los días. Claro que sí. El Señor nunca dijo que ni íbamos a pecar nunca más, pero el que nos extendió su perdón. Cristo, ¿en qué parte de la Biblia nos dijo que nunca más íbamos a volver a pecar después de creer en Él? En ninguna parte. Pero nos perdonó el pecado. No por lo que alguno mereciera, no por lo que alguno hiciera, sino porque Él se ofreció a sí mismo para morir y derramar la sangre, y que esa sangre que por nosotros fue derramada, para el perdón, para la cancelación de nuestra deuda de el pecado. Entonces, si alguna persona dice, no, yo tengo pecado igual, ya está diciendo que la sangre de Cristo no le redimió, que Cristo no le perdonó, que la muerte de Cristo no funcionó. Eso es lo que tal persona está diciendo en su corazón cuando no cree que el Señor le haya perdonado. Pero ¿cuánto perdonó el Señor? ¿Mucho o poco? Para muchos perdonó poco, pero ¿cuánto fue? El libro de Isaías, capítulo 40, Isaías 40, versículo 2. Isaías 40, verso 2.
Dice así: Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pues dice que su pecado es perdonado. En la palabra dice que es perdonado o no. Dice que sí. Hay quien en su pensamiento dice que no. Pero la palabra es según lo que nosotros vemos, captemos o por la fe. Corintios dice que por fe andamos, no por vista. Y aquí la palabra dice que Él nos ha perdonado, que su pecado es perdonado. Él nos perdonó, no porque fuéramos excelentes, no porque fuéramos capaces, sino que nos ha perdonado porque nos amó, nos extendió su perdón. Ahora, su perdón, ¿qué tan grande es? Nosotros, en una medida humana, no podríamos describir la magnitud de su perdón. Sin embargo, lo simplifica de una manera bastante sencilla, y dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Él recibió la paga de esos pecados mediante la muerte de Cristo, pero recibió el doble. Por ejemplo, supongamos que yo muero hoy de un infarto. Entonces yo en mis 26 años, supongamos que yo pequé 2 millones de veces. Obvio, yo he pecado mucho más, pero solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces supongamos que desde que yo nací, desde que fui engendrado, hasta que yo morí, yo pequé 2 millones de veces. Ahora bien, si Jehová recibió el doble de pago por mi pecado, ¿cuánto le pagó Jesucristo mi deuda de pecado? Si yo pequé 2 millones, Él pagó 4. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que su perdón es completo, que su perdón no es escaso, sino que fue más de lo que nosotros hemos fallado. Entonces, aunque alguna persona viva 90 años y haya pecado 10 millones de veces, ¿cuánto le perdonó Jehová? El doble, 20 millones. Quiere decir, es completo, es perfecto el perdón que el Señor nos dio. Hay gente que piensa, no, es que no ha perdonado mi pecado, los pecados en adelante que no he cometido, pero ¿acaso Cristo, el creador de todo esto, no sabía lo que nosotros vamos a equivocar en un futuro, cosa que nosotros sabemos? Nosotros no sabemos, pero Él sí. Él conoce todo. ¿Desde qué manera podemos conocer que Él nos dio un perdón completo? El libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo desde el 24. Dice el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora bien, aunque había la imagen del tabernáculo celestial acá en la tierra, Él no se presentó aquí en la tierra, sino que se presentó en el tabernáculo celestial. Ahí el tiempo es eterno. Nosotros, como tenemos el paso del tiempo, hablamos de el presente, del pasado o del futuro. Lo que estamos actualmente haciendo, lo que hicimos en un pasado o lo que vamos a hacer. Pero el cielo es un tiempo eterno. No existe el concepto de pasado, presente y futuro, sino que siempre es un tiempo continuo presente. Entonces, cuando Cristo derramó su sangre en la tierra, claro, pasando algunos minutos u horas, su sangre se seca. Pero en el cielo, su sangre que fue derramada por nosotros permanece para siempre. Como en el Antiguo Testamento, se pintaban los cuernos del altar de aquella persona que pecó, sí, pero pasando unas horas aquella sangre se secaba, volvía a descubrirse el pecado. Pero el Señor derramando su sangre en el tabernáculo celestial, esa sangre permanece fresca para siempre. Por eso dice que la sangre de Cristo es viva y eficaz.
También dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Les dice que se presentó muchas veces. Dice que no para presentarse, ofrecerse muchas veces, porque si no, desde el principio tendría que haberlo hecho. Pero como hizo su tarea o lo que Dios le mandó de manera perfecta y completa, solamente una vez bastó. No hace falta que venga y venga a morir y a morir y a morir por nuestros pecados. Pues ahora bien, dice, se presentó en la consumación. La consumación es al final. Pues por un ejemplo, aquí inicia el mundo, por acá termina. Nos supongamos que Cristo vino más o menos por este espacio y nosotros estamos por acá y morimos acá. Entonces, algunas personas dicen, no, es que yo pequé muchos años después de que Jesús vino y Jesús perdonó para los de aquella época. No es así. Sí, puede que nosotros muramos acá, pero Cristo se presentó en la consumación, es decir, conociendo los pecados de toda la humanidad, Él se ofreció. Entonces, aunque hay alguna maldad o pecado que usted no haya cometido todavía, Cristo la conoce y también murió y se presentó por ella para pagarla. Entonces, dice por eso el versículo 28. Bueno, el 26 al final dice para quitar el pecado, no para dejar, sino para quitar. Entonces, si alguna persona dice que cree en Jesús, su pecado permanece o fue quitado. Su pecado debe de ser quitado. Si una persona aparentemente creyente dice que tiene pecado, yo no sé en cuál Jesús estará creyendo, porque el Jesús de la Biblia quitó el pecado, dice, para siempre. Entonces, su segunda venida no es para quitarlo, porque eso fue en la primera, por eso dice el 28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya Él murió por el pecado. Ahora solo estamos esperando su segunda venida. Sin embargo, Él no va a venir otra vez para morir otra vez por el pecado porque ya lo hizo. Entonces, quien cree en que en su primera venida fue salvado por la sangre de Cristo, puede esperar a Cristo en la segunda para ser llevados por Él. Ahora, veamos el libro de Gálatas, capítulo 2. Nuevo Testamento, el libro de Gálatas, que está después de las cartas de Corintios. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Dice así, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de servir para Dios. Nos volviendo a la ley todos los días a causa de nuestra maldad, de la debilidad de la carne, nos acusa, nos condena. Usted falló, usted pecó y así nos condena. Pero dice, yo por la ley soy muerto para la ley. Entonces, supongamos que yo tengo una deuda con el Banco Nacional, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero yo muero. Pues como yo ya morí, el banco a mí puede seguirme cobrando. No puede, porque yo estoy muerto. Para la ley yo estoy muerto. Entonces, en la ley del Señor, nosotros a esa ley morimos. Entonces, ¿nos puede seguir juzgando o condenando? No puede, pero se explica un poco mejor en el siguiente verso, el verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pues cuando Cristo murió, nosotros también fuimos crucificados. Ahí también nosotros morimos. Cristo murió por nosotros, pero de otra manera también nosotros morimos juntamente con Él. Dice, la paga del pecado es la muerte. Claro, en efecto, Él la pagó muriendo por nosotros, pero simbólicamente, espiritualmente también, cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él pagando la deuda del pecado. La ley dice, la paga del pecado es muerte.
pero nosotros fuimos muertos con Cristo. Entonces, para la ley, eso ya fue pagado, ya fue saldado. Entonces, para la ley ya estamos muertos, ya no nos puede condenar. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como dice la palabra en Romanos, estamos vivos para el Señor. Entonces, nosotros al pecado somos ya muertos, ya pagamos. Cristo pagó. Simbólicamente también nosotros morimos con Él. Entonces, esa deuda que teníamos del pecado fue saldada. Esa deuda fue cancelada. Y nosotros quedamos libres del pecado. Porque para la ley ya estamos muertos, ya no hay condenación. La paga del pecado era la muerte. Y la muerte recibimos cuando Cristo murió por nosotros y con nosotros. Por eso dice, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque morimos. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué se entregó por nosotros? Porque nos amó. Bueno, no por alguna obra, no por alguna meritocracia, sino porque nos amó. Entonces luego dice el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque mucha gente la desecha. Hay gente que dice, no, no puede ser tan fácil que yo sea perdonado por el pecado. Hay que hacer la obra, hay que cumplir la ley, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No puede ser tan fácil como recibirlo por gracia, por querer en Jesucristo. Hay que poner de su parte. El que piensa así está desechando la gracia de Dios. Entonces, por eso esta palabra dice, no desecho la gracia de Dios. Es gracia, por eso se llama gracia. No porque la mereciéramos, sino justamente porque no lo merecíamos, es que se llama gracia. Luego también dice, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora bien, si por cumplir la ley nosotros fuéramos justos, entonces, para nada hubiera muerto Jesucristo. Si por la ley fuera el camino para el reino de los cielos, no tendría sentido su muerte en la cruz. Si por la obra fuéramos salvados, no haría falta que Él venga. Por eso dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás hubiera muerto Cristo. Pero el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No por la ley, no por la obra, no por lo moral es que alguna persona va al cielo, sino por Jesucristo. Entonces, en la Pascua de Éxodo 12, esa puerta no solo es la puerta de la casa, sino la puerta de el corazón. Cuando Jesús se acerca a nuestro corazón en Apocalipsis, dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Nuestro corazón es como la puerta. Jesucristo llama. Hay quien le abre, hay quien no le abre. Entonces, en esa puerta de nuestro corazón es donde se pinta con la sangre de el Cordero. La sangre de Jesucristo. Ah, yo soy malo, soy pecador. Yo no merecía otra cosa más que la condenación y el infierno, pero Jesucristo, derramando su sangre, murió por mí en una cruz. Se sacrificó por mí, derramó su sangre por mí, sufrió por mí. Entonces, Jesucristo me dio su gracia, me dio su amor. Él tocó a la puerta de mi corazón y murió por mí. Es la persona que cree que Cristo murió por él, que Cristo pagó su pecado. Esa persona en su corazón pintó con la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios. Entonces, cuando llega el juicio, esa persona no tiene temor. ¿Por qué? Porque en su corazón está puesta la sangre. El que en su corazón tiene miedo, si pidió perdón, si no pidió perdón, si se equivocó, si no, esa persona tiene miedo del juicio porque en su corazón no está la sangre. Quien pintó la sangre tiene total certeza. Una palabra más en el libro de Isaías, capítulo 53.
Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 3. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Claro, usualmente este verso está escrito por los judíos. Nosotros, en nuestra enseñanza desde que somos niños, no nos enseñan a menospreciar al Señor Jesucristo, sino a servirle, a buscarle, no. Pero para los judíos, Jesucristo fue una persona vil, fue una persona mala, que pagó, que murió por su maldad, básicamente. Entonces, por eso aquí dice, fue despreciado y desechado, y como que escondimos de él el rostro. Eso fue literalmente los judíos. Sin embargo, cuando nuestro corazón no cree en Jesucristo, estamos haciendo lo mismo, escondiéndole el rostro. Dice el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el verso 6 también. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, nuestro pecado, ¿quién lo cargó? Jehová. Nosotros lo teníamos, claro, pero fue puesto sobre Jehová. Ya no está aquí, sino que está en él. Y él, cargando el pecado, murió y lo pagó. Por su sangre fuimos hechos limpios, lavados. Y el libro de Isaías, capítulo 1, Isaías 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esta es una expresión bastante peculiar. En la cultura judía, ellos están acostumbrados a discutir, dialogar, preguntar. Por ejemplo, por lo menos en la cultura de acá, cuando las mamás mandan a sus niños a la escuela, generalmente les mandan a no hacer bulla, a estar queditos, así. Pero los judíos les mandan a preguntar, a aprender, a discutir, a conversar. Por eso aquí dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, conversemos, dialoguemos, reflexionemos y meditemos. Eso quiere decir, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pues nuestros pecados eran como la grana, pero por medio de la sangre de Cristo, como fueron emblanquecidos. Fui hecho limpio por la sangre de Cristo, solamente por él, por la fe en su sangre. Luego también dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, si alguno dice, yo tengo mucho pecado, aunque tenga mucho pecado, dice que fue hecho blanco como la nieve y como blanca lana. En este contexto blanco y en general el contexto blanco, ¿qué significa? Limpio, puro. Por su muerte, nosotros fuimos hechos limpios por su sangre. Esto es lo que Jesucristo hizo. Entonces, la ley no es para quitar el pecado, simplemente darnos a conocer el pecado y saber que tenemos que presentar la ofrenda para ser limpio de pecado. ¿Cuál es nuestra ofrenda? Es el Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros, no solo aquí en esta tierra, sino en el tabernáculo celestial, como Cordero de Dios pintó los cuernos y con su sangre cubrió nuestro pecado. Por ello, delante de Dios, cuando Dios nos ve a través de aquellos cuernos que están pintados con la sangre, ve el pecado cubierto, nos ve limpios. Todo es por la obra de Jesucristo y por su gracia.
no por un esfuerzo mío, no por alguna obra mía, sino a nosotros lo que nos compete es creer en el enviado de Dios, quien vino como Mesías para salvarnos de el pecado. Vamos a llegar hasta acá. Vamos a orar para finalizar. Dios Padre Celestial, le damos muchas gracias. Usted nos ha regalado un día más de vida. También, mediante la muerte de su Hijo Jesucristo, nos permitió el perdón eterno del pecado. Le agradecemos porque por su gracia y por su amor nosotros fuimos limpios. No merecíamos nada, por eso se llama la gracia. Pero aunque teníamos mucho pecado, como la nieve, como la lana, fue emblanquecido. Por eso estamos agradecidos delante del Señor, quien cargó nuestro pecado y murió por nosotros en la dura cruz. Que usted tenga misericordia de todos nosotros y guíenos con la palabra en todas las cosas.